Continuamos y damos la bienvenida a la vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, Circe Almanzar, nos acompaña y la agenda espera. Muchas preguntas y relativamente poco tiempo. Bienvenida. Bueno, primero reconocer que este programa se engalana con ustedes. La verdad que es buena noticia ver comunicadores de tanto tiempo como ustedes que estén aquí. Gracias. Y me siento muy, muy feliz de estar aquí con ustedes. Bueno, realmente para nosotros la agenda está bien complicada, hay de todo. Por eso decía lo del relativo poco tiempo, ¿no? Muy poco tiempo, o sea, estamos inmersos en muchos temas, sobre todo que hay una iniciativa del gobierno de establecer algunas medidas para fomentar las exportaciones. Se estableció un plazo de un mes. En el plazo de un mes queremos tomar todas las decisiones que debimos tomar hace 20 años, pero nosotros como sector empresarial nunca decimos que no. Siempre estamos preparados, porque al fin y al cabo lo que nosotros queremos es un mejor país, mejor productividad, mayor productividad y mayores exportaciones. Y ahí lo hicimos el trabajo. Bien, sí, no sé si por los lados de los camerinos tú estuviste oyendo al señor McKinney cuando él anunció que llegaba a ti y tiró un background amplísimo. No vi que mencionó el aspecto institucional. Yo te recuerdo a ti en todos los grandes hitos de la historia dominicana de los últimos años. De los últimos 15 años, no. Sí, por favor, por favor. Es una historia. Sí, no iba a decir, hay una serie de pactos, de acuerdos. Entonces, Circe siempre ha estado en el lado institucional o representando una organización o con un discurso de lo institucional. Entonces, te pregunto, como empresaria, como industrial, ¿cómo te sientes tú con los actuales mecanismos, las actuales herramientas del ordenamiento institucional? Ustedes tienen muchos problemas, yo te digo, los transportistas de carga, para mencionarte uno. Pero además de eso, ¿qué ustedes sienten que le presiona y que no le permite fluir con naturalidad? Mira, yo creo que eso es precisamente uno de los aspectos más relevantes que afectan la competitividad. Aunque quizás es muy difícil tú puntualizarlo en una encuesta. Recientemente nosotros hicimos una reunión de los 25 mayores exportadores de la industria nacional. Wow. Hicimos una reunión con las cabezas, o sea, para escuchar sus planteamientos de cómo ellos, el gobierno nos dice, bueno, díganos qué ustedes necesitarían para exportar o triplicar las exportaciones de aquí a 5 años o 10 años. Entonces convocamos a esos 25 grandes empresas y sus cabezas y nos dijeron, el primer punto fue estabilidad en las reglas de juego. Impresionante, o sea, todos decían que el problema fundamental del sector productivo nacional y del empresariado en la industria nacional, porque no pasa así en otros sectores, es el cambio de reglas de juego. Todos los días nosotros bromeábamos en la misma reunión, dice, ahora mismo deben estar creando una regla nueva. O sea, nosotros primero tenemos demasiados trámites, demasiados aspectos que involucran la cadena. Nosotros hicimos un levantamiento que lo vamos a dar a conocer próximamente, porque es también para que podamos resolver varias trabas burocráticas, sobre todo permisología, que en el sector de alimentos y bebidas, por ejemplo, nosotros tenemos que obtener aproximadamente 130 permisos. 103. Y con todo lo que se ha trabajado permisos con ese concepto y procedimientos. Permisología, porque se ha teorizado mucho sobre eso. Y se ha hablado eso mucho. No ha mejorado, o sea, eso es mucho demasiado, pero en los últimos 15 años eso no se ha mejorado. No, para nada. Se ha agravado. Para nada. Cada vez que creamos una entidad nueva o que creamos algo, se crea una burocracia. ¿No se ha avanzado en una ventanilla de la exportación? Pero es que no es ventanilla. Óyeme, las ventanillas sí, perfecto, maravilloso. Ventanilla única se ha aplicado en algún lugar. Sí, y en aduanas está avanzando mucho. Pero aduanas. Yo le decía, no es la ventanilla. ¿Por qué nosotros necesitamos 7 permisos para una sola materia prima? Si yo tengo una institución que es la que debería regir esa materia prima, por ejemplo, ese producto es un producto químico, por lo tanto un producto químico puede generar algún tipo de explosivo o algo, se puede fabricar para otra naturaleza, pero supongamos que es una industria que hace un producto que todo el mundo sabe, porque este país es pequeño, esto no es un país tan grande.
que todo el mundo sabe que produce esos productos, importa ese material. ¿Cuál sería el ministerio que debería encargarse de dar la autorización primero? Armada, primero, porque yo tengo que cuidar la seguridad nacional por encima de todo, ¿verdad? En otros casos sería salud pública, pero homológame los demás. Homologa, ¿por qué una institución? No deja el problema del retraso, Circe. Que ayer precisamente yo estaba reunido con un altísimo funcionario y él me decía que ahora está haciendo una revolución en la institución porque está sorprendido del problema del retraso y me llamó la atención del sector productivo, sobre todo en el año de las exportaciones. Pero es que hay una mentalidad de generar, de crear trabas que no necesariamente con la intención, porque yo no creo que sea con la intención, pero no se dan cuenta que cualquier traba en un proceso te saca de competitividad. Estamos en un mundo demasiado rápido. Claro. Y eso no se entiende. Y entonces nosotros, por ejemplo, es verdad, el transporte es un problema, es costoso, pero tú como autoridad resuelve también estos problemas. O sea, nos hemos enfocado también mucho en temas que son muy trascendentales, pero cuando hicimos ese levantamiento nos dimos cuenta, pero por eso es que también no somos competitivos. Y la farmacéutica es mayor, porque las industrias farmacéuticas sí. Son como 250. Con la agravante de nuestros tratados de libre comercio, que te voy a pedir que nos digas cómo van esos tratados en los hechos, porque el año de la exportación, ya entramos en septiembre, mañana, el balance de los industriales. Hemos mejorado, ¿qué ha pasado para bien o para mal? Se supone que cuando se declara un año con un tema, se le presta prioridad prioritaria número 1, number 1, a eso. Ya en agosto, van 8, vamos al 9º. ¿Qué ha ocurrido? ¿Hay alguna iniciativa? Último día de agosto. Exacto, ¿alguna iniciativa ha dado resultados? Yo le agrego a eso. El balance. Sí. Obvio que afecta a la competitividad, todo lo que tú has dicho. Entonces, hay sectores o figuras dentro de sectores que critican el Tratado de Libre Comercio, el famoso DERECAFTA, que se vendió como la panacea. Hay otros incluso que creen que debe ser revisado y los más radicales dicen que debemos nosotros salirnos de ahí. Entonces, completando el balance de ese gran logro que se vendió al país. Mire, en primer lugar, yo creo que el haber declarado el año del fomento de la exportación ha sido positivo, porque fomento a la exportación quiere decir tomar las medidas necesarias para fomentarla. Yo tengo fe y esperanza de que todo este trabajo que hicimos arduamente durante un mes para llevarle propuestas específicas al gobierno, pues dé sus resultados y se tomen las medidas necesarias. ¿Y en 8 meses qué ha pasado? Bueno, ellos han hecho varias mesas, se han hecho algunos aspectos, pero en los últimos 2 meses realmente se pusieron el punto en las IES y nos pidieron exactamente las medidas que nosotros entendemos. Las 90 y tantas propuestas que ustedes hicieron, ¿en qué está eso? Se aprobaron esas 90 y tantas y faltan por aprobar algunas 25 que tienen que ver más con aspectos de Hacienda y temas impositivos. O sea que ha habido algún tipo de mejoría, ¿se puede decir? Pero son aprobaciones de medidas, ahora hay que ejecutarlas. Entonces ahí está el tema, porque la voluntad y la ejecución es lo que determina el camino. Pero el DERECAFTA, primero yo entiendo que en estos momentos nosotros debemos ser muy cautelosos con hablar de todo lo que tiene que ver con cambios en las reglas de juego del libre comercio, porque es como darle en bandeja de plata a los Estados Unidos, al presidente Trump, lo que él está tratando de promover. No creo que le haya afectado el DERECAFTA como le afectó el NAFTA y realmente estas son situaciones diferentes. De hecho, la balanza comercial es totalmente deficitaria para nuestros países comparado con Estados Unidos. Recuérdense que el DERECAFTA fue nada más y nada menos que la apertura de nuestro país o de nuestras aduanas, de nuestro territorio libre de arancel de todos los productos americanos, porque nosotros lo teníamos para allá. O sea, yo te di todo esto tanto tiempo, tú me tienes que dar eso a cambio. Y esto definitivamente iba a afectar a la República Dominicana, claro que iba a afectar a la República Dominicana, pero el argumento era que si nosotros exportábamos tanto,
íbamos a dejar de exportar si otros países hacían el acuerdo de libre comercio y nosotros no, y tuvimos que ajustarnos. No quedarse fuera de la fiesta. Nadie sabe lo que pudo haber pasado. Yo no soy quien para decir, porque a lo mejor hubiésemos tenido un efecto muy negativo, pero lo que sí entiendo es que definitivamente los resultados están ahí. Estados Unidos, cuando hace 12 años teníamos una balanza equilibrada. Ellos importaban a nuestro país lo mismo que nosotros exportábamos allá, más o menos equilibrado. Ahora nos llevan 10-1. 10-1. Pero nosotros creo que la balanza está negativa con todo el mundo, menos Haití. ¿Cómo son las relaciones? No, el Caribe también. Y de hecho, algunas pequeñas islas del Caribe. Sí, la estrategia de nosotros tiene que ir muy por fortalecer nuestras exportaciones hacia el Caribe. Lo que pasa es que cuando yo estudiaba agronomía hace todos los años del mundo, se decía, ¿cómo es posible que nosotros no exportemos a esas islitas que no tienen ni agua y no producen nada? Oye, han pasado todos los años del mundo y seguimos en lo mismo. Pero quería destacar lo de Haití, porque lo cierto es que es ahí donde la diferencia es mayor. Es un mercado importantísimo para nosotros. Las relaciones comerciales con Haití, la balanza comercial como está, la débil institucionalidad haitiana hacia República Dominicana. ¿Cómo es hacer negocios hoy con Haití? ¿Cómo está eso? Es complejo, porque realmente Haití tiene, yo diría que nosotros... si nosotros tenemos problemas de cambio de reglas de juego, ellos tienen como 20 veces más problemas de cambio de reglas de juego, pero también de no aplicación de las reglas, que es mucho más. O sea, no tienen una débil institucionalidad. Y realmente, o sea, hay muchos intereses encontrados, hay sectores empresariales que tratan de promover importaciones de otro país y ponen trabas a nuestro país. Hay otros empresarios que entienden que hay que promover la industrialización en su país y por lo tanto deben establecer incrementos arancelarios en su país para que se genere mayor productividad. Y eso no está mal, no está mal. Mientras no nos den un tratamiento diferenciado o negativo frente a otro país, ellos pueden producir y fomentar su producción, porque es un país que nosotros tenemos que cuidar, que ellos realmente se recuperen económicamente. Ahora, es encarecerle la alimentación al pueblo. O sea, si tú tienes un problema de pobreza tan alta, el tú poner trabas a la importación de un país donde tú tienes mucho menos costos para entrar en el mercado local, estás encareciéndole esos productos a la población. Y en realidad tienen que verlo como algo más integral. Nosotros hemos tratado de ayudar a las aduanas a que se fortalezcan las recaudaciones, porque nosotros sí eso empujamos, que se cobren los impuestos. Porque a nosotros no nos conviene que no se cobren los impuestos de lo que se exporta hacia allá. Porque eso lo que crea es primero, no le crea poder adquisitivo a la gente en Haití, no nos conviene. No genera mayor ingreso a la población de Haití. Pero también eso hace que tengamos mucho más recelo de los haitianos contra nosotros y eso no está bien. Circe, las reglas del juego. En unos casos se cambian muy rápido, pero en otras permanecen estáticas. El Código Laboral es una legislación clave. No sé en qué punto se está porque su modificación, la discusión comienza, se paraliza. Creo que ahora está en un limbo porque todo deriva en que la cesantía, dice el sector. ¿En qué está lo del Código Laboral? Y si ustedes realmente creen que ya está un poquito atrás. Lo hemos dicho hace tiempo y de hecho desde que lo dijimos ya han habido reformas en prácticamente todos los países de Europa. Han habido reformas en muchos países de suramericanos y latinoamericanos. La mayoría de los países han hecho reformas a sus códigos laborales. ¿Por qué? Porque no se trata solamente de un tema de costos, sino también de flexibilidad y de adaptación a las nuevas reglas de mercado, de trabajo. La gente ya es más productiva trabajando en su casa a veces. Hay cambios, señores, la gente cambia. Yo estaba en un curso con empresarios de otros países y decían, porque por ejemplo había empresas multinacionales que estaban en Argentina radicadas,
que ellos tienen una política de que 2 días a la semana trabajan desde su casa la gente. Y yo decía, pero eso es como un incentivo. No es un incentivo. Es que son más productivos, o sea, se concentran más en un momento en que tú lo necesitas. No se puede hacer todo el tiempo porque tú aíslas y entonces no te comunica, pero sí lo puedes hacer 2 veces a la semana para generar mayor concentración, mayor productividad. O sea, hay cambios en la forma de trabajo y eso se tiene que adaptar. Señores, todavía nosotros tenemos el día domingo obligatorio como feriado. Y eso es algo inclusive hasta inconstitucional, porque yo no le puedo decir a un adventista que el sábado no sea su día libre, ¿entiendes? O sea, hay cosas que estamos llegando a niveles en que no nos damos cuenta de la rigidez que tienen. Las reglas no pueden ser tan rígidas. Ahora, hay aspectos que solamente se van a resolver con voluntad política del Poder Ejecutivo, de un gobierno. Si el gobierno no establece la línea de acción para el tema de la cesantía, no vamos a estar en nada, porque ellos dicen que son árbitros, pero somos 3 partes. Si tú tienes 2 partes que están que tienen una posición diferente y la otra parte dice que es árbitro, ¿cómo se va a tomar la decisión? Pero la crítica mayor sería a esa indecisión del Estado. O sea, sí. ¿Qué piensa el Estado de esto? Hay un lío con lo que nos separa muchísimas veces, lo de la cesantía, ¿no? O sea, personalmente yo creo que tú no puedes arrebatarle conquistas al trabajador. Es una discusión. Sí, pero es una discusión periodística de una ejecutiva. No, quien tiene la última palabra, señor gobierno, ¿qué usted piensa? Y a partir de lo que usted piense, lo que sea, aplique. Nosotros estamos en el peor de los mundos, que es en el peor del laissez-faire. Mientras tanto, se afecta precisamente esto de las exportaciones, que es una gran preocupación. Pero volviendo al código o siguiendo... Se afecta el salario, Pablo. Tú sabes que lo que pasa es que el mecanismo que está establecido de la cesantía, lo que está es presionando la baja del salario. Porque la gente cuando va a aumentar, incrementar el salario de los trabajadores, piensan que el pasivo laboral le aumenta. O sea, estamos hablando de que cuando tú pagas una cesantía, estás pagando con el último salario. Entonces eso genera mucha presión para el incremento salarial. Esos asesores. Eso es así. Esos asesores que tiene el empresariado brillante. Pero es para el porvenir. Sacan argumentos, hermano Nelson, debajo de la tierra. Pero, perdón, siguiendo en el código... Eso yo nunca te voy a convencer. En el código laboral, aquí tenemos un asunto de que hay sectores, sobre todo, por ejemplo, en la agropecuaria, en la agroindustria también, que hay una dependencia terrible de la mano de obra extranjera en gran medida indocumentada. Está el asunto de que la ley, el código laboral manda el 80-20. Eso no se cumple para nada. ¿Cuál es la situación real? ¿Qué tan dependiente es el sector agroindustrial de esa mano de obra? Porque la agricultura en sí, una dependencia terrible. Hay 5 o 6 rublos que sin mano de obra extranjera ilegal no son rentables. En el caso de los industriales. No, en la agroindustria se cumple totalmente, o sea, no hay, ni siquiera ya en el sector de azucarero. O sea, ya ni siquiera en el sector azucarero, que era donde más se veía la posibilidad de que la mano de obra superara el 80-20, el 20, ya se han regularizado. O sea, no hay problema, ya la mano de obra, si bien es extranjera, está regularizada. O sea, está residente en el país y ya es, no es que no sea dominicana. Yo creo en el 80-20. Todos los países tienen sus reglas. Todos los países tienen sus reglas. Algunos tienen 70-30, otros tienen 90-10. Otros la tienen y no la aplican como nosotros. Entonces, que la tenemos, pero no la aplicamos. Pero ese es el punto, Pablo. O sea, ahí es que está, se aplicarla. Ahora, hay disposiciones que sí tienen que ser más flexibles. Tú tienes que, por ejemplo, en el caso minero, nosotros nos quejábamos al principio, ¿se recuerdan? Cuando llegó la barrigola aquí, que todos eran peruanos. ¿Ustedes recuerdan? Hay que darle la oportunidad a esas empresas, por ejemplo, que vienen de nuevos mercados, que vienen a traer nuevo capital humano, durante un tiempo capacitar al personal local. Ahora mismo ya el 90% de todos los trabajadores de Barrigol son dominicanos. Y eso es bueno porque es una transferencia de conocimiento. Entonces hay algunas especialidades, algunas excepciones que se dan,
que tienen que tener la autorización y hay que establecerlas claramente. Ahora, la construcción, ¿qué es lo que pasa con la construcción? La construcción lo que tiene que ser es que si tú vas a depender de una mano de obra haitiana, tú tienes que formalizarlo, regularizarlo. Pero la rentabilidad... Porque en la medida en que tú lo regularices, pues entonces tú no vas a tener argumento. Porque ellos dicen, es que no tengo un dominicano que quiera hacerme ese trabajo. Pero perfecto, regularízalo. Tan pronto lo regularices, pague su seguridad social, entonces hablamos. Sí. Hasta ahora hemos discurrido en esta mañana en aguas mansas, con el viento a favor. Te ha servido con la cuchara grande. Vamos un chin para lo hondo. El asunto de la modificación constitucional. El día pasado alababa yo lo que dijo el presidente de ANGE, creo que Hoyo, no sé. Raúl Hoyo. Y dije, se manejó con mucha elegancia con el tema de la reforma constitucional, de la posible reforma. Y criticaba que Campos de Moya habló que la Constitución establece los cánones para la reelección. Se metió para la reelección. Y yo decía, lo que decía el joven de ANGE, la Constitución no debe tocarse tanto, etcétera. Le quedó bonito y todo el mundo sabía a qué se estaba refiriendo, pero Campos de Moya habló de la reelección. Entonces estoy obligado a preguntarte de las dos cosas. La reforma constitucional, tanto que se toca la Constitución, y una eventual reelección. Miren, primero yo me siento muy orgullosa de Campos de Moya porque realmente a veces uno tiene que trazar la raya de pizarra. Y hay momentos en que uno tiene que fijar posición. Jugársela, como dice la gente. Y yo creo que mi presidente fue totalmente, fue muy directo. Eso es lo que piensan los industriales, punto. Es lo que piensa la asociación. Ahora, no es el sentir, porque no lo hemos discutido a nivel de todo el sector empresarial, pero eso es lo que sí. Pero no por un tema, pero es precisamente por lo mismo que dijo Raúl Hoyo. Es porque nosotros no podemos seguir ajustando nuestra Carta Magna, nuestra principal ley, a los intereses particulares de alguien. Cada 5 años, cada 4 años, cada 3 años. Entonces, eso lo que hace es dar un mensaje de falta de institucionalidad. No dar un mensaje, no. Eso es una señal clara de falta de institucionalidad. Y la preocupación no viene por la gestión del presidente Medina. Es que él puede ser el mejor presidente actualmente. Y de hecho nosotros tiene muchísimos logros. Y el mismo Campos de Moya había hecho un recuento de todas las cosas positivas que se habían dado en estos últimos... Bueno, la pregunta era 6 años, no de los 2 años, eran de 6 años, pero él hablaba de eso y hay muchísimos logros y yo creo que el legado es impresionante. Ahora, no es Danilo Medina, no es Juana de los Palotes, no es la institucionalidad. Y para el sector empresarial, ahora mismo no puede ser un tema, porque es que está prohibido claramente hablar de reelección del actual presidente. Está establecido en la Constitución. No puede ser parte de la discusión, porque tú no tienes cómo hablar de algo que ahora mismo es totalmente prohibido. Entonces, en un sector, es como si tú empiezas a hablar yo voy a poner un negocio de droga, guardando las distancias, por ejemplo. Pero... Yo no puedo hablar de eso, porque está prohibido. Entonces, tenemos que también, y él reaccionó, inclusive le llamó la atención a los medios, dice, dejemos ya esto. Él reaccionó bastante airado, pero yo creo que ese es el punto. No podemos hablar, estoy hablando ahora, y vamos a seguir hablando porque realmente es un tema de morbo, se genera un morbo. Hay otro tema importante, se habla cada cierto tiempo, cae el tema de la necesidad del pacto fiscal que manda la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Sería bueno saber en dónde está en este momento la posibilidad del pacto fiscal y sobre todo qué piensan los industriales del tema de la revisión de las exenciones. Porque uno notó que cuando el gobierno sacó aquella infografía donde decía el porcentaje de que estaba comprometido con las excepciones, el empresariado le bajó la pesada.
y huyóse el señor gobierno. Huyóse y más nunca se habló. La situación actual. ¿Y qué opinan ustedes de esto de la revisión una por una? Porque hay unas muy útiles. Las exenciones, por favor. Bueno, primero no va a haber pacto fiscal en este gobierno. O sea, a pesar de que lo determina la ley, nosotros tenemos la seguridad porque se nos ha dicho claramente que no va a haber pacto fiscal ya en lo que queda de gobierno. Nosotros sabemos que eso se hace a principio de un gobierno, no se hace. Es muy difícil que tú lo hagas a mitad de un gobierno o al final de un gobierno, porque es que esos son temas que es parte de un plan de gobierno y entonces normalmente se hace al principio. Que fue lo que pasó en el 2000, pero no se pudo llegar. Ahora, nosotros tenemos una reformita fiscal todos los días. ¿Ustedes no se han dado cuenta? Explícanos eso. Todos los días tenemos una reformita fiscal porque el director de Impuestos Internos es una persona muy aguda. Y la verdad nosotros lo hemos apoyado mucho y lo seguiremos apoyando en todo lo que tiene que ver con mecanismos para controlar la evasión. Y yo creo que en los últimos 10 meses más o menos hemos estado revisando aproximadamente 25 normas que cambian algunos aspectos de la forma en que tú tributas. Algunas causan un impacto en las recaudaciones muy importante. ¿Están cambiando o es que el impuesto interno está aplicando cosas que no se aplicaban porque estaban en la ley? Está aplicando, pero claro, la forma de aplicarlo tiene diferentes formas. Una ley te da la posibilidad de tú aplicarla de diferentes formas. Y hay modelos. Entonces, por ejemplo, tú puedes establecer el cálculo de la base de un impuesto de formas diferentes. Por ejemplo, con el precio del libro o con el precio en el mercado. Y ante la tan alta evasión fiscal que hay en el país, Impuestos Internos ha buscado la manera de, con la ley en la mano, exacto, no ha violado, evitar esa claro, terrible evasión. ¿Sería eso? Algunos casos no es evasión. U otra cosa. Es cambio de metodología que promueve mayor recaudación. Por eso nosotros a veces nos quejamos un poco porque es que lo que pagamos siempre somos lo que pagamos y entonces el sector industrial, que es el que representa a todos estos sectores, termina más cargado. Me imagino que el tema de la informalidad es una gran preocupación para ustedes. La informalidad es grave. Nosotros siempre hemos dicho que es un problema serio y de hecho un 18% de ITEVIS que pague una empresa y la otra no lo pague te saca de competencia. O sea, nada más con el 18 de ITEVIS. Entonces, nosotros vamos 2 veces a la semana a la DGI, con decirte. Ya son en llave de Magín. Ya toda la vida yo he sido en llave de Magín. Bien, o sea. Circe, cuando uno habla con una persona de su sector, un ente fundamental, hay mucha sustancia y el tiempo se va sin uno darse cuenta. Sí. Estábamos tentados de pedirle un anticipo o una prórroga a la producción, pero estos son más duros que Magín. Me dicen que no, que ya no hay más chance, pero que acabemos aquí. Pero finalmente finalizando, la ley de lavado, contra lavado de activos, le ha afectado, porque es muy rígida, ha afectado la marcha de la producción industrial, el sector productivo, porque se la pone en China en algunas cosas. Con toda afectó, sobre todo la incertidumbre en el cambio, el año pasado afectó bastante, pero los reglamentos aclararon muchos aspectos. Yo creo que ha fluido bastante. Hay otros sectores que lo han sentido más que nosotros, sí. Los dealers de autos, o hay otros inmobiliarios. Pero en el sector formal es muy difícil que afecte si tú tienes las reglas claras. Yo creo que ya se aclararon en el reglamento una serie de aspectos. Y lo que sí, el manejo de efectivo es un tema porque realmente la Constitución no prohíbe que tú te manejes en efectivo. Lo que te dice la Constitución es que tú tienes que, o sea, la moneda es el peso dominicano y el manejo de efectivo no es ilegal. Entonces eso ha generado un poco de traba. Pero como fue un mandato del imperio, se aprobó en 72 horas. Gracias, Circe. El placer de siempre. Qué bueno conversar con alguien con quien usted puede tener diferencias, pero se dan estas conversaciones
de tanta información. Pero si hablamos de música no tenemos diferencia. Eso es lo que hay que hacer. Circe Almanzar, vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, nos ha acompañado. Continuamos.